Dios le bendiga. Esta es la cuarta clase que vamos a tener sobre el tema del bautismo en agua. Clase número 4. Ahora, la lectura bíblica que vamos a estar leyendo es una que hemos mirado ya. Se encuentra en Mateo 28, 19 al 20, donde dice, por lo tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya nosotros hemos leído esta porción bíblica. La Biblia dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de parte de Dios al creyente, pero son muchas las cosas que Jesús le mandó a sus discípulos que guardaran. Ahora es muy importante que toda persona que desea ser bautizado, oigan bien, debe de estar seguro de su fe en Cristo para salvación y también conocer las doctrinas esenciales del cristianismo. Así poder tomar parte activa en la iglesia. De lo contrario, una persona que no cumple con su responsabilidad en asistir los cultos no se puede bautizar. Al considerar este tema tan importante, veremos lo que las Escrituras nos enseñan sobre el mismo, con el propósito que al dar este paso lo haga con seguridad, y debe de haber una convicción profunda de tu fe en Cristo y el compromiso que tú has hecho con Él y con la iglesia del Señor. Ahora, con estas palabras de introducción, desarrollemos el tema del bautismo bajo los siguientes puntos. Es importante que preste atención. Si tienes que tomar nota, hazlo. Lo que es, número 1, el bautismo lo hace. Lo que el bautismo no hace. Esto lo hemos tocado brevemente por encimita. Primeramente, no salva. Otras opiniones. El bautismo del ladrón en la cruz en Lucas 23, 42 al 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa firme a un hombre que nunca había asistido a una iglesia, no era miembro, etcétera, etcétera. No por obras, Efesios capítulo 2, 8, versículo 10 en adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, el versículo 10 dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, oigan bien, preparó de antemano para que anduviésemos cada uno de nosotros en estas obras que Dios ha preparado. La enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 14 al 17 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Oigan bien, sino a Crespo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados, oigan, en mi nombre. También bauticé, en el verso 16, él dice, a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado algún otro. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Oigan bien, no con sabiduría,
ni palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es el perdón, óyeme, del pecado original. Romanos 5, versículo 1, la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautismo no efectúa ninguna de estas cosas. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, oye, en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, no nos da la salvación. El bautismo no salva a nadie. Juan 3:16-17, porque de tal manera, la Biblia dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Oye bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 5, versículo 24, dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es promesa de Dios. No nos hace hijos de Dios. El bautismo no nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, y Gálatas 4, versículo 4 al 7, y Juan 1, 12. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 13, los cuales no son, óyeme bien, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino, oye, el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, capítulo 4, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a cada uno de nosotros, corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre, que simplemente en el griego quiere decir una expresión como padrecito. 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No nos hace herederos de la gloria. El bautismo no te hace heredero. Primera de Pedro 1, 4 al 5, 4 al 4, para que una herencia incorruptible, incontaminada, inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. Capítulo 4, verso 5, que sois guardados por medio de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mi querido hermano, lo que es y hace el bautismo, quiero que miren conmigo. Lo que es y lo que hace el bautismo no te da la salvación ni te la asegura.
Es un testimonio de fe en Cristo Jesús. Hechos 8:37. Felipe dijo, si creéis de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un testimonio de obediencia, mi amado hermano, a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un testimonio de arrepentimiento que el creyente da cuando se bautiza. Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual es vida eterna. Es una confesión pública de un deseo verdadero de seguir a Cristo como Salvador y como Señor de nuestra vida. Él, mi querido hermano, el Señor Jesús. Mateo 3, versículos 13 a 17. Mateo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Versículo 4, más Juan se le oponía, diciendo, y esto es lógico, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió, dice la Biblia, luego de las aguas, y aquí cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, Juan, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, oye, complacencia. Miren, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Un ángel del cielo habló, y Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candacia, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, un hombre importante, y había venido a Jerusalén para adorarle. Miren cómo dice el verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El etíope fue sincero. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que transquilían, así no abrió su boca. Verso 33.
En su humillación no se le hizo justicia. La Biblia sigue diciendo, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, oigan, había interés genuino en este hombre. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro individuo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, porque estaba atento y estaba oyendo lo que Felipe le decía, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? El versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el verso 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Él no necesitaba ver a Felipe más. Felipe había cumplido con su misión. Bautismo es una identificación del creyente por fe en la muerte de aquel que se llama Jesucristo. Sepultará y resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 16, Colosenses 2:12, 1 de Pedro 3:21, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Miren lo que la Biblia dice, sea del pecado para muerte, o sea, oye bien, de la obediencia para justicia. A quien tú te sometes, a ese eres esclavo. Si te sometes a cualquier cosa secular, vas a ser esclavo de eso. Colosenses capítulo 1, verso 2 a 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso es que yo te digo que el que se va a bautizar tiene que saber el compromiso que está haciendo con Dios y con la iglesia local. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que le corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, mi querido hermano, simboliza muerte, sepultura y resurrección, como Cristo murió y fue sepultado, o sea, enterrado en la tumba, así nosotros por inmersión, in other words, being submerged into the water, somos sepultados en agua, muertos al mundo, a la vida antigua. Así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros somos levantados de las aguas a una nueva vida. El bautismo, mi querido hermano, en agua es simplemente un testimonio, primeramente a Dios, que le pertenecemos, segundo a la iglesia, que somos miembros, óyeme bien, del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, un testimonio al mundo que hemos muerto para Él
Y en cuarto lugar, un testimonio al diablo que nos hemos librado de sus cadenas. Óigame lo que le voy a decir. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Todos estos testimonios se dan cuando el creyente se bautiza. Si el bautismo no es indispensable para la salvación, ¿por qué debemos de bautizarnos? Si nos salva, ¿por qué debemos de bautizarnos? Porque es un mandato, ordenanza del Señor Jesús. Mateo 28-29, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Biblia, bautizándolos, óyeme bien, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es un mandato. Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque el Señor se bautizó, aunque el Señor no tenía necesidad. Óyeme bien y no confunda una cosa con la otra, de ser bautizado. Se bautizó para dejarnos a nosotros un ejemplo y así cumplir toda justicia. Primera de Juan 4:17, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Oigan bien, he aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no que era paloma, como paloma, y venía sobre él. Marcos capítulo 9, verso 10, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, verso 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. El Espíritu no descendió una paloma literal, era como paloma, parecía paloma, porque fue prácticamente establecido en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, 38 al 39. Y al 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En versículo 39, la Biblia dice claramente, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, fíjate que le llama Dios al Señor Jesucristo, llamaré. Hechos capítulo 8, 35, 39, 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio al eunuco. Y la Biblia dice que yendo por el camino llegaron a cierto lugar donde había agua. Óyeme, este hombre no había asistido a un estudio bíblico. Este hombre no era miembro de una iglesia en particular. Era simple una persona que tenía hambre, que había oído la palabra de Dios y quería que se le explicara la palabra porque él no la podía entender. Como yo te he dicho, el hombre, por lo más inteligente, no tiene la capacidad para entender los misterios de Dios. Al creyente, al ministro, al pastor, a la persona que ha sido llamado por Dios, a esta persona es a quien se le ha dado el privilegio de poder disertar, de poder explicar la palabra del Señor. Y por eso es importante que cada creyente
Oiga atentamente cuando se esté enseñando y predicando la palabra de Dios. Ahora los miércoles para el año nuevo, comenzando el día 8, vamos a estar trayendo estudios bíblicos dentro de la iglesia. Aquellos hermanos que viven lejos, que comprendemos que no pueden venir a todos estos servicios los miércoles, vamos a estar grabando en YouTube y en Facebook para que ellos puedan participar y no se pierdan absolutamente nada. Porque la palabra es lo que trae crecimiento a la vida del cristiano. Mi querido hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo creyente que es parte de ese cuerpo y de esa fe y de esa disciplina busca con todo su corazón obedecer al Señor. También ayuda a otros a dar el mismo paso. ¿Cómo? ¿En qué forma? Debemos de ser bautizados. Para saber en qué forma debemos de ser bautizados, es muy importante saber, mi querido hermano, el significado de la palabra, óyeme bien, bautizar. ¿Qué significa? Simple y sencillamente sumergir o zambullir o debajo del agua. Es una palabra de uso, óyeme bien, primeramente y constante en la vida diaria. Ejemplos bíblicos de estas palabras que voy a compartir contigo en este momento. Por la enseñanza de las Escrituras, dadas, óyeme bien, en el Nuevo Testamento, vamos con claridad. O sea, vemos con claridad que el bautismo bíblico era por inmersión. In other words, submerge. Algunos ejemplos de este asunto, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 3, versos 7 y 8, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, o venían a su bautismo, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira verdadera? Versículo 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, le dice el Señor Jesucristo. En Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí, oye bien, muchas aguas, y venían y eran bautizados. Si el bautismo hubiese sido por expersión, solamente rociar a la persona, no hubiese necesidad de conseguir un lugar donde había muchas aguas. El eunuco, Hechos capítulo 8, 38 al 39, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Subieron porque estaban sumergidos dentro del agua. Y siguió gozoso su camino. El simbolismo del bautismo prueba la inmersión. In other words, submerging the person. Romanos 6, 4 a 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo, oye bien, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice la Biblia, andemos en vida nueva. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, sumergido, así también lo seremos en la de su resurrección. Colosenses 2:12, la Biblia dice: sepultados con Él en el bautismo, o sea, enterrado, sumergido, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios
para que le levantó de los muertos. Era práctica de la iglesia primitiva, mi querido hermano. Hay muchos testimonios de los primeros cristianos, óyeme bien, además en excavaciones arqueológicas se han encontrado, miren mi querido hermano, tanques de grandes piscinas junto a cada templo cristiano, lo que prueba que se practicó la inmersión conforme a la enseñanza bíblica. In other words, immersion was practiced because archaeology has proven when they dug up many old churches that there were tanks of waters there so that the people could get baptized. So being correctly baptized means being submerged, sumergido en las aguas, enterrado, plantado. Tú no plantas algo superficialmente sobre la arena. Tú plantas debajo de la arena. Y como Cristo fue enterrado y plantado, nosotros a través del bautismo damos testimonio de que también somos sumergidos, plantados y resucitados a vida nueva cuando emergimos del agua, when we emerge from the water. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Espero que si tienes que oír este video una o dos veces, hazlo. Pero yo quiero que tú tengas una mente clara de lo que significa el bautismo, lo que representa, lo que es y cómo se debe de hacer correctamente. Así que Dios te bendiga.